Carlos Montoya salió de la sala de juntas con la carpeta bajo el brazo y la mandíbula dura. El director financiero todavía venía atrás, hablando de números. Carlos, si no recortamos ese proyecto de accesibilidad ahora, la ganancia del trimestre, ya entendí los números, lo cortó sin mirarlo. Mándame el informe final por correo. Hoy sí me voy a la hora. Antes de empezar, suscríbete a este canal. Aquí, las memorias cobran voz y enseñan lecciones que trascienden generaciones. El director se calló. No era común oír eso. Normalmente Carlos era el último en salir del edificio. En el elevador sacó el celular y vio dos chamadas perdidas da cuidadora de Luis, a mesma notificación piscando na tela. Luis, fisio 18, no olvidar. Apretó el botón de cerrar puerta con fuerza. Luis tenía 10 años. Estaba en una silla de ruedas desde el accidente de carro 2 años antes. Carlos repetía para todo mundo que estaba haciendo lo posible. La mejor clínica, el mejor fisioterapeuta, equipos caros. Pero casi nunca era él quien llevaba al hijo. Siempre alguien, chofer, cuidadora, abuela, algún empleado disponible. Al salir por la puerta giratoria del edificio de la empresa, el viento húmedo de la tarde le pegó en la cara. El cielo estaba pesado, anunciando lluvia, y la avenida de enfrente ya empezaba a atascarse. Iba directo al carro de la empresa cuando el celular vibró con un mensaje de María, la cuidadora. «Señor Carlos, el chofer avisó ahorita que no viene. Ya pedí un taxi en la AP. Necesito llevar a Luis al fisio. El doctor insiste en que no falte». Carlos frunció el ceño. «¿Taxi?», escribió rápido, caminando hacia la banqueta. «¿Taxi de aplicaciones seguro, María?». La respuesta llegó casi al instante. «Es el mismo que vino la otra vez. Luis confía mucho en él. Llegando allá le aviso». Carlos se detuvo un segundo, el dedo suspendido sobre la pantalla. ¿La otra vez? No recordaba haber autorizado nada. Antes de responder, el semáforo frente al edificio cambió a rojo y un grupito de gente empezó a cruzar. Levantó la cabeza, impaciente, y entonces lo vio. Del otro lado de la avenida, frente a la entrada de un edificio comercial vecino, un taxi blanco con franja amarilla estacionado, intermitentes prendidos. Junto a la puerta trasera, un hombre con chamarra sencilla sostenía un paraguas con una mano y con la otra maniobraba con cuidado una silla de ruedas. En la silla estaba Luis. Carlos reconoció desde lejos la mochilita azul colgada atrás, la cobijita verde sobre las piernas del niño. Luis se reía fuerte, con la cabeza un poco hacia atrás, como hacía antes del accidente, cuando corría por el jardín. El taxista inclinó el cuerpo hasta quedar a la altura de los ojos de Luis y dijo algo que Carlos no alcanzó a oír. Luis respondió: «No, hoy sí le voy a ganar. Vas a ver». El taxista fingió cara de miedo. Levantó las manos un segundo y luego empezó a bajar la silla por la rampa improvisada de la banqueta, con un cuidado que Carlos no recordaba ver ni en sus propios empleados. Carlos se quedó parado, oyendo nada más las bocinas detrás de él. No apartaba la vista de esa escena. La manera en que el hombre ajustó el apoyo de los pies, revisó el cinturón, acomodó la cobija para que no se atorara en la llanta. No era un desconocido cualquiera. Parecían acostumbrados uno al otro. Luis estiró la mano izquierda y en un gesto natural sostuvo los dedos del taxista. «Promete que, si aguanto más tiempo de pie hoy, regresamos pasando por el parque, ¿sí?». La voz del niño cruzó la calle por encima del ruido. «Te lo prometo», respondió el taxista riendo, «pero solo si no haces trampa agarrándote del tubo a escondidas». «Yo no hago trampa», Luis protestó, ofendido. «El que hace trampa eres tú, que le mientes a mi papá diciendo que el tráfico estaba horrible». El taxista soltó una risita corta, medio apenada. Carlos sintió el rostro arder. «Mi papá». El hijo hablaba del tráfico con el taxista. Hacía chistes internos, combinaba regresar pasando por el parque, y él, el papá, veía todo eso por primera vez desde la banqueta, como un extraño. El semáforo abrió,
Los carros detrás empezaron a pitar todavía más. «Señor, ¿va a cruzar o no?». El guardia del edificio se acercó. Carlos levantó la mano pidiendo un segundo, pero ya bajaba de la banqueta. Caminó rápido hasta el paso peatonal, cruzó en medio del flujo, oyendo bocinas y groserías que ignoró. Solo veía a Luis y al taxista. Cuando llegó al otro lado, María ya salía con una carpeta en la mano, cerrando el portón del edificio. «Señor Carlos, le iba a llamar, ya nos íbamos». Él no contestó. Se plantó frente a la silla de ruedas y al taxista, todavía agitado por la cruzada apresurada. Luis levantó los ojos y sonrió de golpe. «Papá, ¿viniste a vernos salir?». Carlos desvió la mirada hacia el hombre que sostenía la silla. Era algunos años más joven que él, piel quemada de sol, barba de unos días, ojos cansados, ropa sencilla pero limpia. Carlos leyó rápido el gafete colgado del cuello. «Jorge Ramírez, conductor». «Oh, ¿usted es el taxista?», preguntó seco. Jorge afirmó con la cabeza, enderezándose. «Sí, señor. Buenas tardes. Yo soy Jorge. La señora María me llama por la aplicación cuando necesita llevar a Luis». María intentó intervenir. «Señor Carlos, es que a veces el transporte de la clínica se atrasa y Jorge siempre... Yo no autoricé a nadie a poner a mi hijo en el carro de un desconocido». Carlos la cortó, sin apartar los ojos de Jorge. «¿Tiene licencia especial para transportar niño en silla de ruedas? Seguro adecuado, curso de primeros auxilios». Jorge tragó saliva, pero no se echó para atrás. «Tengo el seguro al día, señor, y manejo defensivo. La AP pide todos los papeles. Yo siempre aseguro bien la silla, puede preguntarle a Luis. Yo lo trato bien, ¿verdad, campeón?». Luis miró a uno y a otro, notando la tensión. «Papá, tranquilo, es con él. Yo pedí que llamaran a Jorge. No me gusta la van de la clínica, ese señor maneja bien feo». Carlos se volvió hacia el hijo. «Luis, esto no es cuestión de te gusta o no. Es seguridad. No puedes andar subiéndote al carro de cualquiera porque es buena onda. No es cualquiera». Luis apretó el apoyabrazos de la silla, la voz temblando. «Él me conoce, papá. Él sabe levantar la silla sin pegar en mis piernas. Sabe cómo hablar conmigo cuando yo...». Se trabó a la mitad de la frase. Respiró hondo, buscando las palabras. María trató de explicar nerviosa. «Señor Carlos, aquel día que el transporte no vino, usted estaba de viaje, ¿se acuerda? Luis tenía mucho dolor en la espalda y en las piernas. Llamamos a la clínica, la ambulancia no llegaba, y yo pedí el taxi porque la app marcaba que él estaba cerquita». Carlos volvió a levantar la mano, pidiendo silencio. «¿Ese él tiene nombre?», preguntó, todavía mirando al taxista de arriba abajo. «Sí, señor», Jorge respondió, ajustando el paraguas sobre Luis. «Jorge Ramírez. Vivo aquí cerca. Hago base en la avenida principal. Solo intenté ayudar aquel día. Después de eso, el niño empezó a pedir que fuera conmigo». Luis se adelantó, la voz saliendo más alta de lo normal. «Papá, le dije a María que llamara a él. Le dije, llama a Jorge, por favor, no dejes que el otro señor de la van vuelva a pegarle a mis ruedas». Carlos se agachó hasta quedar a la altura del hijo. «Luis, hablamos de esto en casa. Ahora no te vas con él. Yo mismo te llevo». Luis abrió mucho los ojos. «Pero a ti no te gusta el tráfico, papá. Cada vez que vamos juntos, tú le mientas la madre a todos, te enojas, hablas por teléfono». Tragó saliva. «Y luego, cuando te llaman, te regresas al carro y me dejas con alguien». Las palabras se quedaron flotando. María bajó la cabeza. Jorge desvió la mirada, pero no quitó la mano de la silla. Carlos sintió el impulso de contestar con lo de siempre, algo como, «Yo trabajo, yo pago todo esto». En lugar de eso, miró rápido el reloj. Faltaban 15 minutos para la fisioterapia. Si se iban a casa, agarraban su propio carro y volvían. Iban a llegar tarde. «Señor Carlos», María se arriesgó, hablando bajito. «La clínica ya llamó 2 veces. Insistieron en que no falte hoy. El doctor dijo que la sesión de hoy es importante para evaluar el progreso». Luis encaró al padre. «Si vamos contigo, vamos a llegar tarde.
Si vamos con Jorge, llegamos a tiempo, como siempre. Carlos sintió algo cerrar por dentro, una sensación que prefería no nombrar. Se enderezó despacio, respiró hondo y miró a Jorge. «¿Cuántas veces has llevado a mi hijo?», preguntó. Jorge pensó rápido. «Por la app, unas 8 veces, señor. Pero hubo días de ida y vuelta. Se pueden contar como 10, tal vez. Y en todas nadie consideró necesario avisarme». Carlos giró el rostro hacia María. Ella se puso roja. «Señor Carlos, yo mandé mensaje aquel día de la ambulancia. La señora de la recepción de la clínica llamó. Luego yo llamé. Usted estaba en junta en Monterrey. Hablé con la asistente». Carlos trató de recordar. En esa época, juntas, correos, reportes se mezclaban en su memoria como un bloque confuso. «No te estoy preguntando tu intención, María. Te estoy preguntando el hecho», volvió hacia Jorge. «¿Y por qué estás tan confiado con mi hijo? Bromeando, prometiendo paseos. Parece hasta que eres de la familia». Jorge apretó el mango del paraguas. «Porque lo escucho, señor. Solo eso. Él habla mucho. Habla del miedo de caerse de la silla, del día del accidente, del campo de fútbol que ve por la ventana y al que ya no puede volver. Yo solo manejo y escucho». Luis giró un poco la rueda derecha, la mano temblorosa. «Papá, con él yo puedo hablar del accidente sin que tú cambies de tema». Carlos volvió el rostro despacio hacia el niño. «Yo no cambio de tema». «Sí cambias». Luis no parpadeó. «Cuando empiezo a hablar de ese día, tú ves el celular. Dices que tienes algo urgente, que luego hablamos. Y luego no hablamos. Con Jorge ya conté todo, del principio al final. Y él no se fue. El silencio se extendió. Solo se oían las bocinas y un motor distante. Carlos respirou fundo, virouse e pegou o celular em cima da mesa imaginária de suas obrigações. «María, lleva a Luis al carro, por favor. Yo los voy a seguir». Luis levantó la voz. «¿Entonces puedo ir con Jorge?» Carlos respiró otra vez, pesado. «Hoy sí, pero después vamos a hablar de esto. Los tres. Yo, tú y él», señaló al taxista. «Y tú me vas a contar cada detalle de cómo entraste a la vida de mi hijo sin que yo supiera». Jorge asintió despacio. «Se lo cuento, señor. Yo no tengo nada que esconder». Cerró un poco el paraguas, abrió la puerta trasera del taxi y empezó a mover la silla hacia el carro con la misma calma de antes, revisando cada movimiento para no pegar las llantas. Carlos se hizo a un lado, observando todo. Vio cómo Jorge trabó las ruedas, levantó al niño por el tronco con cuidado, acomodó su postura en el asiento, revisó el cinturón 2 veces, desmontó la silla y la guardó en la cajuela con práctica de quien ya lo ha hecho muchas veces. Luis, ya sentado, se inclinó un poco hacia afuera y llamó. «Papá». Carlos se acercó a la ventana. «¿Qué? No te enojes con él, ¿sí?», pidió serio. Él nada más estaba donde nadie más estaba ese día. Carlos sostuvo el borde de la ventana por dentro. «¿Qué día fue ese, Luis?». Luis mordió el labio, los ojos llenándose de agua sin él notar. «Ese, el del accidente». Carlos no respondió. La bocina de un carro atrás lo hizo dar un paso atrás. Jorge cerró la puerta con cuidado. El taxi encendió el motor, apagó las intermitentes. María subió por el otro lado, acomodó la mochila en el regazo del niño. Carlos se quedó ahí, en la banqueta, con la mano todavía en el aire, viendo el carro alejarse despacio hacia la avenida. La pantalla del celular vibró de nuevo en su mano, mostrando la notificación de la app de la empresa con el mapa del viaje en tiempo real. El icono del taxi moviéndose, llevando a su hijo con el hombre que estaba donde nadie más estaba ese día. Entrecerró los ojos para ver mejor el trayecto en el mapa, intentando recordar la hora, la fecha del accidente, los lugares. «¿De qué día exactamente estás hablando, Luis?», murmuró, sin despegar los ojos del punto luminoso que se alejaba. María iba de un lado a otro en la sala, retorciendo las manos. El uniforme sencillo ya mostraba el cansancio del día. Carlos se quedó cerca de la ventana, mirando hacia la calle sin ver nada de verdad. Entonces,
Empezó con la voz demasiado controlada. ¿Me quieres explicar desde cuándo un taxista forma parte de la rutina de mi hijo? María respiró hondo. Señor Carlos, yo nunca quise esconder nada. Yo solo fui resolviendo las urgencias. Usted siempre estaba viajando en junta y eso no fue lo que pregunté. Él se volvió hacia ella, clavando la mirada. Pregunté, ¿desde cuándo? Ella dudó. Como unos 3 meses, señor. La primera vez fue aquel día que el transporte de la clínica no llegó. Usted estaba en Monterrey, ¿se acuerda? Luis tenía mucho dolor en la espalda y en las piernas. Carlos hizo un gesto impaciente. Dolor tiene siempre, María. No de ese modo. Ella negó con la cabeza. Empezó a sudar frío. Decía, no me dejes regresar al hospital de ese día. No me dejes quedarme esperando otra vez. Llamé a la ambulancia, no venía. Volví a llamar, dijeron que ya iba. La clínica llamando, diciendo que tenía que llegar rápido porque era día de valoración. Y yo con el niño llorando. Levantó los ojos. Abrí la app y pedí el carro más cerca. Era Jorge. Llegó en 5 minutos. Carlos apretó la mandíbula. ¿Y te pareció normal confiar la vida de Luis a un desconocido por 5 minutos? María no se encogió, aunque la voz le tembló un poco. Me pareció menos peligroso que dejarlo acostado en la cama gritando de dolor, esperando una ambulancia que no llegaba. Cuando Jorge llegó, no solo ayudó a subir a Luis al carro, le hablaba, decía, respira conmigo, yo estoy aquí, vamos a llegar, no te preocupes. En el camino me preguntó, ¿qué le pasó a este niño? ¿Por qué tiene tanto miedo del hospital así? Carlos desvió la mirada. La palabra miedo se le quedó pegada. ¿Y tú le contaste?, preguntó. Le conté por encima que hubo un accidente de carro, que usted casi, tragó saliva, casi se muere también, que las piernas de Luis se quedaron así después de la cirugía. Él se quedó callado un rato y luego me dijo, yo ya vi a niño tratado como paquete en pasillo de hospital. No voy a dejar que pase otra vez. Respiró hondo. Entró con nosotros. Ayudó a empujar la silla hasta la recepción. Se quedó esperando. Cuando vio que iban a tardar, fue a hablar a la enfermería. ¿Este niño tiene prioridad?, preguntó. La muchacha contestó que había fila. Entonces Luis lo miró y dijo, hoy te quedas conmigo hasta que yo entre, ¿va? No te vas a ir como todos se fueron aquel día, ¿verdad? Carlos cerró los ojos un segundo, como si algo lo hubiera picado por dentro. ¿Todos? ¿Quiénes, María?, preguntó, abriéndolos de nuevo. Ella dudó. Él habla mucho de ese día, señor Carlos. Dice que despertó en la camilla, veía gente pasando, pero nadie paraba. Dice que pensó que usted se había muerto porque no lo veía. Yo pensé que él ya le había contado todo eso a usted. No me contó. Carlos respondió demasiado rápido. El silencio se metió en la sala por unos segundos. Desde la puerta entreabierta del pasillo apareció una voz baja. Sí, te conté, dijo Luis, empujando la silla él solo con esfuerzo. Tú eres el que no escuchó, papá. Carlos se volteó. Luis, te dije que te quedaras en tu cuarto. Estoy en mi cuarto, señaló el piso. El cuarto está en la misma casa, ¿no? Oí todo. María, no necesitas defenderme. Entró un poco más, maniobrando la silla con práctica. Entonces, habla tú. Carlos cruzó los brazos. ¿Qué exactamente fue lo que no escuché? Luis respiró hondo, como si se preparara para lanzarse a una piscina fría. Hablé muchas veces del accidente. Lo encaró. Hablé de cuando el carro dio vueltas, de cuando me pegué en la cabeza, de cuando ya no sentía las piernas, de la sirena, de la camilla. Dije que gritaba, ¿dónde está mi papá? Y nadie respondía. Cada vez que empezaba, tú decías, no pienses en eso ahora, hijo, enfócate en la recuperación. O te sonaba el celular, o decías, luego hablamos bien, ¿sí? Carlos abrió la boca, pero no encontró respuesta. Luis giró la silla un poco hacia María. Con Jorge fue diferente, siguió. El día que la ambulancia no llegaba, empecé a recordar todo. Entonces le dije, ¿sabes por qué no me gusta el hospital? Y empecé a contar. Fui hablando.
Pensé que me iba a decir que tenía que trabajar, que estaba atrasado, pero él solo manejaba y escuchaba. Cuando llegamos, todavía no terminaba. Dejó el taxímetro ahí, parado, y se quedó a mi lado hasta que entré al consultorio. Carlos fijó la mirada en el hijo. ¿Y qué le contaste a él que no me contaste a mí?, preguntó, ahora más bajo. Luis bajó la vista al regazo. Le dije que yo no estaba seguro de si quería que tú hubieras sobrevivido, dijo, casi susurrando, porque pensaba que la culpa era mía. Yo te pedí que fueras más rápido ese día, ¿te acuerdas? Dije, corre, papá, si no, vamos a perder la película. Y el carro chocó. Pensaba que, si tú te hubieras muerto, habría sido por mi culpa, y que, si te decía eso, tú me ibas a odiar. María llevó la mano a la boca. Carlos dio un paso atrás, como si la distancia ayudara a procesar. Luis, empezó, antes de que digas, no es así, hijo, ya sé que no es. Luis levantó los ojos. Ya entendí eso en la terapia, ¿ok? Pero esa plática no la tuve contigo, la tuve con Jorge, y él se quedó conmigo hasta que terminé. El silencio volvió. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared. Carlos respiró hondo, se volteó y tomó el celular que estaba sobre la mesa. María, lleva a Luis a su cuarto, por favor. Necesito hacer unas llamadas. ¿Puedo quedarme aquí? Luis retrucó. Toda conversación que habla de mí, yo quiero estar. Carlos lo miró y entendió que insistir solo iba a empeorar. Guardó la orden que quería dar y cambió de estrategia. Entonces, escucha. Desbloqueó el celular y marcó, poniendo en altavoz. Hernández, habla Carlos. Del otro lado, sonó la voz del jefe de seguridad. Sí, señor, pasó algo. Necesito un levantamiento completo de un conductor de aplicación. Nombre, Jorge Ramírez. Placas, dirección, antecedentes, todo. Y miró de reojo a Luis. Jálame también el historial de viajes de los últimos 2 años, especialmente en la época del accidente de mi hijo. Hernández carraspeó. Señor, no es tan sencillo. Vamos a necesitar autorización del sistema de la app, tal vez orden. Búscate la manera, usa tus contactos. Yo pago lo que sea. Quiero esos datos. Entendido, señor. Le regreso la llamada en cuanto tenga algo. Carlos colgó y guardó el celular, sintiendo todavía la mirada de Luis encima. ¿Vas a investigar a Jorge?, el niño preguntó. Voy a protegerte, respondió automático. Luis soltó una risita sin gracia. Parece más que vas a proteger tu mundo, papá. El mío él ya lo protegió hace rato. Giró la silla, con ayuda de María, y salió sin esperar respuesta. Unas 2 horas después, Carlos estaba encerrado en el despacho, luces apagadas, solo la pantalla de la laptop encendida. Hernández había sido más rápido de lo esperado. Mandó un correo encriptado con un informe y capturas de pantalla. Carlos abrió el archivo y empezó a leer. Jorge Ramírez, 43 años, sin antecedentes penales, viudo, un hijo fallecido, ex empleado de una empresa de transporte. Hasta ahí, nada tan llamativo. Entrecerró los ojos cuando llegó a la parte de los desplazamientos. Trayecto relevante, fecha tal, murmuró, desplazando la barra. Apareció el mapa, un tramo marcado en rojo, con hora de inicio y fin. Punto de partida, la escuela particular, donde Luis estudiaba antes del accidente. Punto de llegada, el hospital principal de la red Montoya. Hora de salida, pocos minutos antes del registro oficial del accidente. Hora de llegada, prácticamente igual a la de la ambulancia. Carlos amplió el mapa. El icono del carro hacía una curva fuerte 2 cuadras antes de la avenida donde su carro volcó aquel día. «No tiene sentido», murmuró. Abrió otra página. Hernández había puesto más datos. Según el sistema de la app, Jorge canceló 2 viajes esa tarde para atender la llamada de la escuela. Registro de mensaje. Urgente. Niño con dolor fuerte. Necesita hospital aliado. Carlos leyó la frase varias veces. Hospital aliado. El hospital aliado era el suyo. Siguió bajando. Al final del informe, una nota de Hernández. Me pareció raro, señor.
El horario del viaje casi coincide con el horario del accidente. Tenemos un taxi saliendo de la escuela hacia su hospital mientras su carro sufre la colisión en ruta parecida. ¿Puede ser coincidencia o no? Carlos se recargó en la silla, mirando la pantalla sin parpadear. En la memoria vinieron destellos desordenados. La llamada de la dirección avisando del accidente, el plantón jurídico, alguien explicando que el otro vehículo involucrado era de un servicio de transporte, pero que ya estaban cuidando todo para no exponer el nombre de la empresa. Nunca había preguntado qué servicio era. Había firmado papeles, confiado en los reportes. Tomó el celular y abrió la app de viajes que usaba María. El historial mostraba los últimos recorridos de Jorge llevando a Luis a la clínica. La interfaz era parecida al informe: mapa, ruta, horarios. Pasó el dedo por la línea de tiempo hasta encontrar la fecha del accidente. Ahí estaba, un viaje marcado como cancelado por el conductor, minutos antes del impacto. Al tocarlo, el mapa apareció de nuevo, con un icono gris parado en un punto muy cerca del cruce, donde su carro había sido golpeado. Carlos acercó más la imagen con los dedos. La calle, la esquina, el retorno, el punto marcado. «¿Qué estabas haciendo aquí ese día, Jorge?», murmuró, sintiendo el estómago revolverse. En la recámara de al lado, el sonido lejano de la televisión indicaba que Luis seguía despierto. Carlos se quedó viendo el brillo frío de la pantalla, sin respuesta. Y por primera vez, el taxista que había visto sosteniendo el paraguas en la banqueta ya no parecía solo el desconocido buena onda de la esquina. Parecía alguien que llevaba tiempo orbitando la vida de él antes de ese flagrante en la avenida. Carlos agendó la reunión para el final de la tarde en su oficina de la empresa, cuando casi nadie quedaba en el piso. Pidió café, bajó las persianas, silenció su celular. Le dijo a la secretaria una sola cosa: cuando llegue el señor Jorge Ramírez, que pase directo. Nada de sala de espera. Caminó unos minutos de un lado a otro hasta oír el toque suave en la puerta. «¡Adelante!». Jorge entró con la gorra en la mano, la chamarra todavía oliendo a calle. Echó una mirada rápida al tamaño de la oficina, al escritorio grande, a la vista de la ciudad por las ranuras de la persiana. «Buenas tardes, señor. Siéntese». Carlos señaló la silla frente al escritorio. «No le voy a quitar mucho tiempo». Jorge se sentó, dejando la mochila vieja a sus pies. Carlos abrió una carpeta, más por darle peso a la escena que por necesidad. «Pedí un levantamiento sobre usted», empezó. «Ya sé dónde vive, desde cuándo maneja taxi, cuántos puntos tiene en la licencia. Hasta vi el mapa de los viajes que hizo estos años». Jorge no fingió sorpresa. «Está bien. Si yo tuviera un hijo en silla de ruedas, también quisiera saber con quién se sube al carro». «No es subirse al carro», corrigió Carlos. «Es responsabilidad legal, seguridad. Y hay una cosa que me incomodó en esos mapas». Giró la laptop hacia él. En la pantalla, la ruta antigua marcada en rojo. «Ese día de aquí», señaló. «Usted salió de la escuela de mi hijo rumbo a mi hospital. Horario casi igual al del accidente. ¿Por qué?». Jorge se inclinó un poco, mirando el mapa. «Porque me llamaron de la escuela», dijo. «El doctor de ellos no estaba. La ambulancia se tardaba. Me dijeron que el niño tenía mucho dolor, que necesitaba hospital. Me pasaron la dirección del hospital aliado. El suyo». Carlos sintió que se le calentaba la nuca. «¿Y por qué el viaje aparece cancelado?». «Porque al final no llevé a nadie», respondió Jorge directo. «En el camino, un carro se me metió enfrente como loco. Casi choca conmigo. Unos metros después vi el choque grande. Vi su carro volteado. Vi llegar ambulancias. La escuela volvió a llamar diciendo que el papá del niño también se había accidentado, que iban a usar otro transporte. Yo paré, apagué la app y me quedé mirando de lejos». Respiró. «Luego me fui. Pensé que nunca más iba a ver a ese niño». Carlos apretó los dedos sobre el escritorio. «Entonces usted estaba ahí, en la misma calle, a la misma hora, y nadie me contó, nadie me preguntó».
Jorge se encogió de hombros. Hasta hoy. Carlos cerró la laptop despacio. No entienda que, para mí, parece que usted anda rondando la vida de mi hijo. Escuela, hospital, taxi, banqueta. Entra y sale sin que yo tenga control. Jorge enderezó la espalda. Señor Montoya, yo veo a su hijo porque él me llama, dijo, firme. Él marca, manda mensaje por la app, le pide a María que me pida a mí. Yo no aparezco en la puerta de su casa porque sí. Y ese día de la ambulancia, si yo no hubiera llegado, él se desmaya de dolor en la cama. Carlos entrecerró los ojos. Habla como si tuviera algún derecho sobre él. No tengo ningún derecho. Jorge negó. Tengo memoria. Se agachó, abrió la mochila y sacó un sobre manila, doblado en las esquinas. ¿Quiere saber por qué no pude irme de la banqueta ese primer día que llevé a Luis? ¿Por qué me quedé pegado a la pared del hospital viéndolo entrar? Puso el sobre el escritorio. Porque yo ya tuve un hijo entrando a un hospital con su apellido en la fachada, y él no salió vivo. El aire de la oficina pareció hacerse más pesado. Carlos miró el sobre como si fuera algo extraño. ¿Cómo dijo? Jorge respiró hondo. Mi hijo se llamaba Daniel. Tenía 10 años también. Le dio una crisis fuerte. Corrimos al servicio de urgencias. Era fin de semana, mucho movimiento, gente reclamando. La señorita de recepción preguntó si teníamos plan premium. Le dije que no. Me mandó esperar. Miró un punto fijo detrás de Carlos, pero siguió hablando. Llegó un señor después de nosotros, con tarjeta del plan en la mano. Pasó primero, yo reclamé. El médico de guardia soltó. Hay orden de prioridad, señor. Mientras tanto, Daniel empeorando. Yo golpeaba la puerta, pedía ayuda. Solo lo revisaron cuando ya casi no reaccionaba. Carlos se recargó lentamente en la silla. Eso puede ser su interpretación. En urgencias todo es confuso. No siempre la percepción del familiar. Jorge lo interrumpió sin subir el tono. Tengo hora registrada, señor. Empujó un poco el sobre. Parte policial, queja, laudo. No vine a convencerlo a gritos. Intenté hacer todo por el canal oficial. Escribí al hospital, a la queja interna, a presidencia, a esta dirección. Carlos tragó seco. Nunca vi esas cartas. Le creo. Jorge sonrió de lado, cansado. La gente con apellido importante no lee carta de gente como yo. Hay filtro. Hay secretaria, hay director que decide qué vale la pena subir hasta usted. Abrió el sobre y empezó a sacar los papeles. Copia de reclamo con folio, respuesta estándar impresa, un laudo con membrete de la red, una carta a mano con letra apretada de quien escribió con rabia y dolor. Después de que Daniel se murió, yo no quise dinero de demanda, quería cambio. Quería que la próxima vez el niño sin tarjeta no se quedara al final. Nadie me escuchó. Puso la carta sobre la mesa. Dejé mi trabajo. Me puse a manejar taxi. Era lo que podía hacer sin estar viendo gente pasarme encima todo el tiempo. Tomó aire otra vez. El día que María me llamó para llevar a Luis, él tenía la misma edad que Daniel cuando murió. La misma cara de miedo de pasillo. No pude soltar. Cuando empezó a hablar del accidente, del carro, del miedo de no volver a caminar, reconocí esos ojos y le prometí que mientras él quisiera, yo iba a estar ahí. Fue todo. Carlos agarró la carta a mano por una punta. No tenía ganas de leer, pero tampoco fuerza para empujarla de vuelta. Usted está diciendo que mi hospital mató a su hijo, resumió. Estoy diciendo que el sistema que usted manda dejó a mi hijo al último porque yo no tenía la tarjeta correcta, corrigió Jorge. El doctor que lo atendió dijo, hicimos lo posible, pero yo vi quién entró antes. No vine detrás de venganza, señor. Si quisiera eso, ya hubiera buscado abogado, tele, escándalo. Lo que hice fue buscarlo a usted en papel. No me abrieron la puerta. Tocó el sobre con 2 dedos. Este sobre anda conmigo desde hace años. Hoy lo traje porque usted me trató como amenaza para su hijo. Yo no soy amenaza. Soy el tipo que cargó a su niño por las axilas, con miedo de lastimarle las piernas, para que no perdiera terapia. Carlos miró los papeles, luego a Jorge. ¿Por qué no me contó esto antes?
alcanzó a preguntar. En la banqueta, cuando te pregunté quién eras. Porque no quería que Luis me viera como un hombre amarrado a su tragedia. Jorge respondió, para él yo soy nada más Jorge del taxi, el que apuesta el tiempo del semáforo, el que escucha. Esto de aquí, tocó el sobre, es entre usted y yo. La perilla de la puerta giró despacio. Los dos voltearon al mismo tiempo. Luis apareció, empujando la silla como podía. María venía atrás, intentando frenarlo. Señor Carlos, le dije que usted estaba ocupado, murmuró ella. Está bien, María, dijo Carlos, sin apartar los ojos del hijo. Déjalo. Luis entró más, mirando el escritorio, el sobre abierto, la cara del padre y la de Jorge. ¿Estás peleando con él?, le preguntó directo a Carlos. Estamos conversando, respondió. Luis se volvió hacia Jorge. ¿Vas a dejar de venir por mí? Jorge tardó un segundo en contestar. No sé, dijo, sincero. Eso lo decide tu papá. Luis giró un poco la silla, quedando entre los dos. Yo no quiero que dejes de venir, dijo mirando a Carlos. Te puedes enojar conmigo, pero no te desquites con él. Él solo se quedó conmigo cuando todos andaban corriendo atrás de papeles. La expresión corriendo atrás de papeles le pegó de lleno a Carlos. Miró el sobre, miró al hijo y al hombre sentado a su lado. Nada estaba resuelto, nada estaba claro. Solo una cosa era evidente. Jorge ya no era solo el taxista buena onda de la esquina. Y ese sobre el escritorio amenazaba con mover mucho más que el trayecto de un taxi. A la mañana siguiente, el sobre de Jorge seguía sobre el escritorio de Carlos abierto con los papeles regados. Él había dormido en el sillón, con el traje puesto, sin quitarse los zapatos. El celular vibró sobre la mesa. Número desconocido. Bueno, señor Carlos Montoya, habla el licenciado Ortega. Hernández me pasó su contacto. Me pidió revisar unos documentos del hospital. Carlos se frotó la cara. ¿Ya los tienes contigo? Sí. Vine temprano a la empresa, pedí copia directo al jurídico de la red. Necesito hablar con usted en persona. No es cosa de teléfono. Dime de una vez, Ortega. Hubo un silencio al otro lado. Las denuncias del señor Jorge Ramírez existen, Carlos. No se las inventó. Tienen folio, sello, despacho interno. Incluso se oyó pasar hojas. Hay un parecer firmado por un director suyo recomendando no dar seguimiento para evitar exposición negativa de la marca. Carlos cerró los ojos un segundo. ¿El hospital se equivocó? Si usamos lenguaje bonito, decimos que hubo falla en el flujo de atención. Si hablamos derecho, atendieron al niño demasiado tarde. Y sí, hay indicios de que gente con plan premium pasó antes. ¿Quién firmó ese parecer?, Carlos preguntó, con la voz más fría. Un tal Arturo Vargas, director de operación en esa época. Hoy es vicepresidente. Y otra cosa, después de la muerte del niño, el marketing lanzó aquella campaña Hospital Humano que usted debe recordar bien. Carlos se acordó de los espectaculares con fotos de familias sonriendo, del video institucional que él mismo había narrado. Me acuerdo. El problema es que si eso regresa ahora no viene solo, siguió Ortega. Vienen estadísticas de guardia, tiempo de espera, prioridad por tipo de plan. Si un abogado agarra eso con ganas, demanda a toda la red. Si lo toma un periodista, es portada. El celular de Carlos pitó de nuevo. Otra llamada entrante. Miró la pantalla. Número de redacción. Ortega, espera un segundo. Puso la llamada en espera y contestó la otra. Bueno, señor Montoya, habla el periodista Ricardo Ledes, del Diario de la Ciudad. Estoy preparando un reportaje sobre accesibilidad y prioridades de atención en la red privada. Me llegaron unos documentos viejos sobre un caso de un niño que murió en una de sus unidades. ¿Puede comentar? Carlos apretó el aparato. ¿Qué documentos? Copias de quejas, laudos, una carta del padre. Nombre, Jorge Ramírez. Usted debe conocerlo. Él mismo dice que intentó hablar con la dirección hace años. Carlos miró el sobre abierto en la mesa. Eran las mismas hojas.
¿Cómo llegaron esos papeles a usted?, preguntó. No puedo revelar la fuente, usted sabe, respondió el periodista. Pero sería bueno escuchar su lado. La nota también habla de accesibilidad para gente en silla de ruedas en sus unidades. Rampas muy inclinadas, puertas angostas. Tenemos fotos. Hizo una pausa. Y, por lo que me dijeron, usted tiene un hijo en esa situación, ¿no? Carlos sintió un nudo en el estómago. No voy a comentar nada por teléfono, cortó. Cualquier postura oficial va a salir por la asesoría de la red. Entonces, voy a registrar que la dirección fue consultada y no se manifestó. Gracias, señor Montoya. La línea se cortó. Carlos volvió a la llamada con Ortega. El periodista ya tiene las copias, avisó seco. Esto ya no es si va a explotar, es cuándo. Entonces hacemos lo de siempre, sugirió el abogado. Nota oficial diciendo que lamentamos, que vamos a revisar, que en aquella época el protocolo era otro, que hoy ya cambió. No, Carlos lo interrumpió. Ese lo de siempre fue lo que nos trajo hasta aquí. Ortega se quedó callado. ¿Qué piensas hacer entonces?, preguntó. Carlos miró por la ventana. Allá abajo, los carros parecían de juguete. En algún punto de la ciudad, Jorge estaba manejando, llevando a alguien que ni conocía, y el hijo de Jorge estaba muerto por una fila mal hecha en un hospital con el apellido Montoya en la entrada. Quiero ver todo, dijo al fin. Guardias, escalas, quién firmó cada despacho, quién decidió enterrar este caso, y quiero un plan real para cambiar el sistema de atención. Nada de parchar papel. No es por el periodista. Es porque ya me cansé de ver lo que está mal solo cuando me pega en la puerta. Va a haber gente grande muy molesta, advirtió Ortega. Problema de ellos. El nombre que está en la fachada es el mío. Colgó sin despedirse. En la casa, Luis estaba más callado de lo normal. El videojuego seguía apagado, la tele en silencio. Empujaba un carrito de control remoto para adelante y para atrás sin mirar de verdad. María entró al cuarto con una charola. Te traje algo de merendar, niño. Sándwich sin orilla como te gusta. No quiero, respondió él, sin levantar la vista. Si no comes, el doctor va a regañarme a mí, no a ti. Intentó bromear. Luis suspiró. ¿Y qué? Todos te regañan, María. Mi papá te regaña. La enfermera te regaña. Hasta el guardia del edificio de mi papá te mira feo. Y tú sigues aquí. No entiendo. Ella dejó la charola en la mesita. Sigo porque alguien tiene que seguir, ¿no? Dijo, simple. Tu papá cuida el mundo de afuera. Yo cuido el de adentro. Y Jorge cuida la calle. Luis apretó el botón del carrito con más fuerza. Mi papá quiere sacar la calle de mi vida. Está asustado. Los papás se asustan fácil. María se sentó al lado. Cuando sienten que están perdiendo el control, aprietan a los que tienen cerca. Yo no soy empresa, murmuró Luis. No tiene que controlar todo. María inclinó la cabeza. ¿Y ya le dijiste eso? No escucha. ¿Y si tú...? Dudó. ¿Y si le mostraran otra cosa? No solo reclamo. Que le enseñes cómo es cuando estás con Jorge, por ejemplo. Luis miró el celular en la mesita. Ni siquiera sabe cómo es la clínica. Cuando va, está más en el celular que viéndome. María se quedó en silencio. Sabía que era verdad. ¿Me prestas tu celular?, pidió Luis. ¿Para qué? Quiero llamar a Jorge. No sé si es buena idea, empezó ella. No te estoy pidiendo, María. Te estoy rogando. Luis la miró directo. ¿No viste ayer? Mi papá piensa que Jorge es peligro. Si manda al abogado a hacer algo, se acaba todo. Necesito hablar con él antes. María respiró profundo. No quiero perder mi trabajo. Y yo no quiero perder a la única persona con la que puedo hablar de ese día. Luis contestó. Trabajo puedes conseguir otro. Otro Jorge no. Ella se quedó unos segundos pensando. Luego agarró el celular y lo desbloqueó. Solo llamada, nada de mensajes. Y yo voy a escuchar. Luis marcó por la app. El tono tardó un poquito hasta que la voz de Jorge entró, algo agitada. Bueno, soy yo, Jorge. Luis,
dijo casi sin respirar. ¿Puedes venir por mí hoy? Jorge se quedó callado un momento. Luis, a tu papá no le va a gustar. A él nunca le gusta nada que no haya planeado él, respondió el niño. Pero te necesito ahorita. Tú siempre dices que mientras yo quiera, tú te quedas ahí. Pues quiero. Jorge suspiró. ¿A dónde quieres ir? Al hospital. Soltó, directo. Necesito hablar con alguien ahí. Si voy en el carro de mi papá, todos se asustan de él y no me escuchan. Si voy contigo, van a ver que es en serio. María abrió mucho los ojos. ¿Al hospital? Luis, hoy no tienes cita. Ya sé. Él le tapó el micrófono con la mano y le susurró. No voy a hacerme examen. Solo quiero hablar con el doctor sobre Jorge, sobre Daniel, sobre cómo nos tratan ahí adentro. ¿Quién es Daniel?, preguntó ella confundida. Luego te explico. Volvió al teléfono. ¿Vienes, Jorge? Del otro lado el taxista se tardó un poco más en contestar. Mándame la ubicación. Me las arreglo para pasar por ahí en media hora. Pero le dices a María que le avise a tu papá, ¿oíste? Si le aviso, manda a seguridad primero que tú, respondió Luis. Tú llegas primero, luego vemos. María intentó quitarle el celular. Luis, María, por favor, insistió él. Confía en mí una vez. Ella bajó la mano, derrotada. 40 minutos después, el taxi de Jorge se estacionó discretamente en la esquina de la calle de Carlos. Luis ya estaba listo, mochila en el regazo, silla alineada en la puerta. No puedo creer que estoy haciendo esto, murmuró María, ayudando a bajar la rampa. Puedes venir conmigo, dijo Luis. Así, si hay bronca, dices que fue tu culpa. Qué lindo, gracias. Ella ironizó, pero lo bajó de todos modos. Jorge salió del carro, abrió la cajuela y preparó la plataforma para la silla. ¿Seguro que quieres esto, Luis?, preguntó, mirándolo a los ojos. Seguro, respondió él. Si me quedo esperando a que mi papá decida, decide por su mundo, no por el mío. Jorge asintió. En pocos minutos, Luis estaba en el asiento trasero, bien sujeto, la silla guardada, María en el asiento de adelante. ¿Hospital entonces?, confirmó el taxista. Hospital, repitió Luis. Carlos solo se dio cuenta de que la casa estaba demasiado silenciosa cuando ya eran casi las 11. Le pareció raro no oír el ruido de la silla ni la voz de María reclamando de un vaso fuera de lugar. Llamó. ¿María? Nada. ¿Luis? Silencio. Caminó hasta el cuarto del hijo. Cama tendida, cobija doblada. La silla de ruedas no estaba ahí. El corazón se le aceleró. ¡María!, gritó más fuerte. La cuidadora apareció en el pasillo, pálida. «Señor Carlos, ¿dónde está?» Ella tragó saliva. «Se fue a fisioterapia». «¿Fisioterapia hoy?» Carlos frunció el ceño. «Hoy no tiene sesión». María apretó el trapo del mandil. Él pidió ir al hospital a hablar con el doctor. Dijo que era importante. Yo pensé que... ¿Se fue cómo?, la interrumpió Carlos, subiendo el tono. ¿En qué carro? Ella bajó la cabeza. Con Jorge. Por un segundo Carlos no pudo contestar. Solo escuchó su propia respiración. ¿Dejaste que mi hijo saliera de esta casa sin mi autorización con el taxista que me acusó de haber matado a su hijo?, preguntó, palabra por palabra. Él me lo pidió, señor Carlos, balbuceó María. Estaba desesperado. Dijo que si no era hoy, iba a perder a Jorge para siempre. Yo fui con ellos. ¿Y por qué regresaste sin él? Porque me dijo, María, tú regresa y entretén a mi papá, si no va a llegar antes de tiempo. Me dio miedo que ustedes pelearan allá adentro del hospital, delante de todos. Carlos ya no la escuchaba. Tomó el celular, abrió la app de viajes de María, que seguía abierta. En la pantalla el último viaje. Conductor Jorge Ramírez, destino Hospital Montoya, Unidad Central. El mapa mostraba la ruta en tiempo real, el icono del taxi avanzando por la ciudad. Seleccionó Seguir viaje. El puntito se movía despacio. Carlos llamó a Jorge. Sonó. Nadie contestó. Volvió a llamar. Nada. «Hernández», dijo, cuando el jefe de seguridad atendió. «Mi hijo salió de la casa con el taxista. Van al hospital».
Quiero un equipo en mi puerta en 5 minutos y otro siguiendo la ruta de la app. Ya mando gente para allá, señor. ¿Cree que esté en peligro? Carlos miró el mapa otra vez. El carro doblaba hacia una avenida de tráfico pesado. No sé qué creo, respondió. Lo único que sé es que no me voy a quedar esperando a ver qué pasa. Colgó, agarró el saco y salió casi corriendo. En el taxi, el tráfico empezó a ponerse más pesado. Jorge cambió de carril. Intentó una calle paralela. ¿Ya vamos a llegar?, preguntó Luis, mirando por la ventana. Falta un poco, respondió Jorge. Pero llegamos. Tranquilo. No dijo en voz alta que la aguja de temperatura del carro estaba más arriba de lo normal. Minutos después, un olor a quemado empezó a entrar por la ventilación. ¿Qué es eso? María se tapó la nariz. Jorge miró rápido el tablero. Se encendió una luz roja. No, justo ahora, no. Orilló el carro en una subida. Puso las intermitentes. ¿Qué pasó?, preguntó Luis, subiendo medio tono. El motor se está calentando demasiado, explicó Jorge, tratando de sonar tranquilo. Voy a abrir el cofre. No se muevan, ¿sí? Yo ni tengo a dónde moverme, Jorge. Luis replicó, aferrándose al asiento. Jorge bajó, abrió el cofre. Salió un poco de humo. María desabrochó el cinturón. Si esto se prende, no se va a prender, aseguró él, aunque sintió un frío en el estómago. En el peor de los casos nos quedamos a pie. Miró alrededor. Era una calle residencial, poca gente pasando, ningún punto de autobús cerca, ningún taxi libre. Sacó el celular del bolsillo, sin señal. No hay servicio, murmuró. ¿Cómo que no hay? María se puso más blanca. Tengo que avisarle al señor Carlos. Luis empezó a respirar más rápido. Jorge, siento un hormigueo diferente en las piernas, dijo, apretando las manos sobre los muslos. Eso no es normal. Respira conmigo, Luis. Jorge se metió de nuevo al carro, apoyando la rodilla en el asiento para quedar frente a él. Mírame. Inhala, suelta. No veas la calle, no pienses en el carro. Inhala, suelta. Él también sentía el corazón disparado, pero no lo dejaba ver. Si se pone peor, te cargo, dijo. Aunque me vaya tropezando contigo hasta el hospital, pero no te voy a dejar aquí sufriendo solo. Me duele la espalda cuando me levantan mal, avisó Luis. Entonces te levanto bien, respondió Jorge. Del otro lado de la ciudad, en el asiento trasero del carro de la empresa, Carlos seguía el mapa por el celular. De repente, el puntito se quedó quieto en una calle desconocida, lejos de la ruta principal. Amplió la imagen. El taxi no se movía. ¿Por qué te paraste ahí, Jorge?, susurró, sintiendo que la sangre se le helaba. Miró por la ventana, luego al chofer. «Acelera», ordenó. «No quiero perder ni un minuto más». El carro de Carlos frenó de golpe en la esquina marcada por la AP. Él se bajó antes de que el chofer terminara de estacionar, con el celular en la mano y la mirada barriendo la calle. El taxi de Jorge estaba ahí, medio atravesado en la subida, cofre abierto, un poco de humo saliendo. María hacía señas con los brazos. Luis estaba en el asiento trasero, con la cara sudada. ¡Luis! Carlos corrió hasta la puerta. Jorge se hizo a un lado para dejarlo pasar. Empezó a sentirse mal. El carro se calentó. Aquí no agarra señal de nada, explicó rápido. Iba a cargarlo. Carlos ignoró la explicación por un segundo. Se inclinó sobre el hijo. Luis, háblame. Luis lo miró, respirando agitado. Pensaste que él me estaba secuestrando, ¿verdad?, preguntó con la voz quebrada. Dime la verdad. Carlos sostuvo la cara del niño con las dos manos. Pensé que estabas en riesgo, admitió, porque no confío en nadie, ni en mí. Luis respiró hondo, tratando de controlar el aire. Entonces mira bien, murmuró. El que me ha tenido la mano desde que el carro se paró es él, no tú. Carlos por fin notó. La mano de Jorge todavía estaba apoyada en el borde del asiento, pegada a los dedos de Luis, dándole estabilidad mientras el niño intentaba no entrar en pánico. Una camioneta negra de la escolta paró atrás. Dos elementos bajaron con un maletín de primeros auxilios.
Señor Carlos. Uno se agachó en la puerta. La presión está baja, pero lo podemos estabilizar hasta llegar al hospital. Mientras el paramédico tomaba signos, ajustaba la mascarilla de oxígeno y preparaba la camilla portátil, Jorge dio un paso atrás, sintiendo que estorbaba. Carlos lo agarró del hombro. «Vienes con nosotros», dijo sin pensar demasiado. «Tú empezaste este trayecto, lo terminas conmigo». Jorge lo miró, sorprendido. «¿Seguro?» «No estoy seguro de casi nada hoy», respondió Carlos, «pero sí sé que mi hijo confía en ti». En el hospital, el ritmo era rápido. Camillas pasando, enfermeras llamando nombres, el olor fuerte a desinfectante en el aire. Luis fue llevado a una sala de observación. Carlos, Jorge y María esperaron afuera, junto con Ortega, que había llegado a toda prisa. El abogado salió del área médica después de hablar con el doctor de guardia. «Va a quedar bien», informó. «Fue baja de presión con ansiedad fuerte. Le van a ajustar la medicación y observarlo un rato». Carlos asintió, todavía tenso. Jorge, apoyado en la pared, miraba los pasillos como quien ve un lugar conocido por los peores motivos. Sus ojos se detuvieron en una placa vieja con el eslogan de la red. «Aquí, cada vida es prioridad». Soltó una risa corta, sin gracia. «Ese eslogan lo pusieron después de mi Daniel», comentó, más para sí que para los demás. Carlos escuchó. «Yo mandé hacer esa campaña», dijo. «Grabé el comercial entero sin saber de tu hijo». Ortega se acomodó los lentes. «Carlos, la dirección de la red ya está preguntando qué vas a decir», avisó. «El periodista está aquí abajo. Quiere declaración tuya, no de comunicación». Carlos miró de reojo el pasillo de Luis y luego la puerta de la sala de juntas improvisada. «Entonces lo van a oír aquí», respondió. Todos juntos habilitaron una sala de reuniones dentro del propio hospital. Mesa larga, directores de área a un lado, gente de operación al otro, Ortega con una carpeta llena de documentos. Desde el vidrio se veía parte de la recepción con pacientes esperando. Jorge se quedó parado cerca de la puerta, sin saber si debía sentarse. «Siéntese aquí». Carlos arrastró una silla a su lado. «Usted no es extra en este asunto». Algunos directores se miraron entre sí, incómodos. Arturo Vargas, ahora vicepresidente, carraspeó. «Carlos, con respeto, no sé si sea apropiado involucrar a un tercero en una conversación interna de gestión. Ese tercero es el papá del niño del caso que tú firmaste para archivar», respondió Carlos sin rodeos. «Y es el hombre que estaba agarrando la mano de mi hijo cuando el motor del taxi casi truena en media calle». El silencio se cerró sobre la mesa. Ortega abrió la carpeta. «Revisé toda la documentación», dijo. «Las quejas del señor Ramírez no solo existen, fueron mal manejadas. No hubo investigación real del plantón. Se nota priorización de pacientes de plan premium. Desde el punto de vista jurídico, eso es una bomba. Desde el punto de vista humano, ya explotó hace años». Jorge cruzó los brazos sin bajar la mirada. «Para mí explotó en la camilla donde Daniel dejó de respirar», dijo. «El resto explotó solo ahora porque hay nombre famoso en la historia». Arturo forzó una media sonrisa. «Jorge, entendemos su dolor, pero la red atiende a miles de pacientes». Carlos levantó la mano. «No, ahorita nadie va a esconderse atrás del «atendemos miles», cortó. «Ni tú ni yo». Puso el sobre manila en medio de la mesa. «Durante años, este sobre pasó por manos que pensaban en marca, en cifra, en indicador. Hoy está donde debería haber estado desde el principio. Aquí», miró a Arturo. «Quiero que digas en voz alta qué decisión se tomó con este caso». Arturo se movió incómodo en la silla. «Carlos, en ese momento había orientaciones claras de protección de imagen. Cualquier señal de negligencia podía traer». «¿Qué se decidió?», insistió Carlos. El vicepresidente bajó la vista. «Se decidió no dar seguimiento y responder con nota estándar», murmuró, «para evitar exposición negativa de la red». Jorge soltó el aire por la nariz, sin sorpresa. Ortega cerró la carpeta.
La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer distinto?, le dijo a Carlos. Carlos miró hacia afuera. Por el vidrio, vio a un señor empujando a su esposa en silla de ruedas por una rampa demasiado inclinada. La mujer patinó un poco. Él tuvo que hacer fuerza extra para no soltarla. Primero, auditoría independiente en todas las unidades, con foco en urgencias y accesibilidad, enumeró Carlos. Sin maquillaje, quiero informe crudo y quiero ese informe público, señaló a otro director. Segundo, prioridad de atención definida por cuadro clínico, no por tipo de plan. Quiero protocolo escrito, entrenamiento real y monitoreo continuo. Si alguien rompe esa regla, se va. Volteó hacia Jorge. Tercero, vamos a crear un consejo de pacientes y familias para revisar procesos y decisiones. Y quiero que el señor Jorge tenga un lugar ahí, si acepta. Varios directores abrieron la boca al mismo tiempo. ¿Un taxista en el consejo?, susurró uno, sin disimular. Carlos ni siquiera lo miró. Es papá, dijo. Eso pesa más que cualquier cargo en esta mesa. Todos se callaron. Jorge tardó en responder. No sé nada de manejar hospital, admitió. Sé manejar carro y sé lo que es ver a tu hijo llegar a urgencias y no tener a quién reclamar. Justo por eso te necesito ahí, respondió Carlos. Yo sé leer planilla y presupuesto. Tú sabes leer cara de pasillo. Jorge lo pensó unos segundos. Si va en serio, acepto, dijo, despacio. Pero con una condición. Dila, que el nombre de Daniel aparezca en algún lugar de todo esto. No quiero que sea solo caso antiguo de niño sin plan. Carlos asintió sin titubear. Va a aparecer. Ortega volvió al punto que le preocupaba. Y la prensa, Carlos. Están afuera. ¿Qué les vamos a decir? Carlos tomó aire. Yo bajo a hablar con ellos, decidió. Sin frases hechas. Sin lamentamos los hechos vacío. Voy a decir que la red se equivocó, que un padre vino, nadie lo escuchó, y que ahora vamos a revisar todo. Si alguien aquí cree que estoy entregando demasiado, tiene dos opciones. Se queda y arregla conmigo o se va a poner su apellido en otra fachada. Nadie contestó. Cuando la reunión terminó, Carlos fue directo a la sala donde estaba Luis. El niño estaba despierto, con suero puesto, una cobija ligera hasta la cintura y una hoja en la mano, llena de líneas dibujadas. Oye, Carlos entró, arrastrando una silla hasta la cama. ¿Cómo te sientes? Con hambre, respondió Luis, y enojado contigo, pero ya no tan mareado. Carlos sonrió de lado. El hambre arreglamos fácil. El enojo nos va a llevar un poco más. Luis miró por encima del hombro del papá. ¿Jorge está ahí? Jorge apareció en la puerta sin atreverse a entrar del todo. Aquí estoy. Luis levantó la hoja. Había dibujado la entrada del hospital, con una rampa chueca y una silla casi cayéndose. Dibujé la rampa como es hoy, dijo. ¿Crees que puedes hacer una versión que no me tumbe? Jorge soltó una risita. Voy a intentarlo. Tu papá ya me metió en un consejo raro ahí. Me va a tocar aprender de rampas. Carlos se aclaró la garganta. Quería proponerte algo, Luis, dijo mirando al hijo. Jorge aceptó ayudarme a corregir este lugar, y si tú quieres, él sigue llevándote a tus terapias, pero con una diferencia. ¿Qué diferencia? Luis desconfió de inmediato. Que ya no vas a tener al Jorge del taxi nada más para ti y al papá del hospital aparte, explicó Carlos. Vamos a tener lo mismo todos, las mismas historias, las mismas verdades, sin que tú tengas que esconder cosas de mí, ni yo me esconda detrás del trabajo. Luis bajó la hoja despacio. ¿Vas a aguantar oír la parte fea?, preguntó. ¿La que te hace quedar mal? Sí, Carlos respondió sin rodeos. Aunque me den ganas de contestar el celular y salir corriendo, me voy a quedar sentado. El niño lo midió un momento, como si checara si hablaba en serio. Entonces acepto, dijo, pero con dos condiciones. Carlos se recargó en la silla. A ver, 1. La rampa de la entrada va a quedar buena de verdad, no más o menos. Y 2. El primer día que esté lista tú vas a subirla conmigo, empujando tú, sin mandar al chofer.
Carlos asintió. Trato hecho. Jorge apoyó la mano en el marco de la puerta con los ojos brillando, sin decir nada. María, en la esquina, se secaba una lágrima con el dorso de la mano. Semanas después, la entrada principal del hospital ya era otra. Habían tirado la rampa vieja. En su lugar, una nueva, ancha, con barandal a los dos lados y una inclinación suave. El cemento todavía se veía más claro que el resto. Un grupo pequeño se reunió ahí, algunos empleados, pacientes que querían ver, una cámara de un canal local. No había listón rojo ni discurso preparado, solo una placa sencilla en la pared. Programa de acceso justo en memoria de Daniel Ramírez y en respeto a todas las familias que esperan por atención. Luis estaba en la silla con una chamarra ligera, Carlos detrás, con las manos firmes en las empuñaduras. Jorge a un lado, sin gorra por primera vez, camisa sencilla y mirada atenta. ¿Listo?, preguntó Jorge. «Listo», respondió Luis. Carlos empezó a empujar la silla hacia la rampa. Las llantas subían sin trabarse, sin patinar. A mitad del camino, Luis volteó un poco la cabeza. «¿No está muy pesado?» «Sí», Carlos contestó sin disfrazar, «pero es del tipo de peso que debía haber cargado hace mucho». Jorge los acompañó paso a paso. Arriba, en la parte plana, Luis levantó una hoja que traía en el regazo, un nuevo dibujo de la entrada del hospital, ahora con la rampa recta y la silla subiendo sin caerse. No hubo aplausos escandalosos ni frases de efecto, solo el sonido de las ruedas girando parejo, el esfuerzo de las manos empujando y los tres, padre, hijo y taxista, entrando juntos por la puerta de vidrio sin que nadie se quedara esperando solo en el pasillo. ¿Y tú, qué te pareció esta historia? ¿Te emocionaste? ¿Te identificaste? ¿Te sentiste inspirado? Deja un comentario aquí abajo contándonos de qué ciudad eres y qué fue lo que más te conmovió en esta historia. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perder las próximas historias que te harán volver a creer en el ser humano. Compártela con esa persona que necesita escucharlo hoy.